Buen día. En el video de hoy vamos a ver algunos lineamientos muy generales sobre el feminismo y las teorías de género. Seguramente son conceptos que ustedes ya manejan, pero no está mal, no está de más, definirlos o caracterizarlos de modo de que nos entendamos de ahora en más a qué nos referimos con cada término. Estas categorías entonces que vamos a abordar son que es el feminismo, la diferencia entre sexo y género, que es absolutamente básica, luego que es el patriarcado, y finalmente quiero mencionar de un modo muy introductorio cuáles son los diferentes términos y cuáles son, digamos, las etapas que varias críticas distinguen dentro del gran movimiento del feminismo. Bueno, en principio entonces, ¿qué es lo que entendemos por feminismo? Tenemos que hablar en primera instancia de una posición, claramente una posición de denuncia del sistema patriarcal. Esta que procura, es decir, de que el patriarcado entendido como un sistema de dominio del colectivo de varones sobre las mujeres. Entonces el feminismo se preocupa por analizar los argumentos y los dispositivos que construyen y sostienen al patriarcado. Pero no solamente se trata de un procedimiento de denuncia, de una perspectiva de denuncia, sino que el feminismo, y las teorías de género vuelven a mirar el mundo desde este nuevo eje que apunta, digamos, a la diferencia de género como un rasgo que va a atravesar, digamos, la cultura, las instituciones, la vida. Entonces, en ese sentido, también tiene toda una zona sumamente creativa de elaborar teorías, de crear categorías y de abrir un mundo nuevo o mirar el mismo mundo desde otra perspectiva. Bueno, dijimos que el primer concepto que aquí aparece es el de sexo, ¿no? ¿Qué significa el sexo? En principio es un dato de la naturaleza, es un dato biológico. En este sentido, cómo se define, ¿no? Cómo se define el sexo. Podemos traer a colación el momento en que el niño o la niña nace, entonces el médico en ese momento va a tomar la decisión de decir si es mujer o si es varón. Y en ese sentido, el médico mira los órganos externos, los órganos sexuales externos, y a partir de ahí va a definir en cuál de los dos sexos se acomoda. Entonces, esto es un primer reduccionismo, es considerar que el sexo es un sexo anatómico exclusivamente, y tampoco va a considerar otro tipo de sexo, como el sexo cromosómico, como el sexo hormonal, como los órganos sexuales internos también del hombre y de la mujer, o sencillamente como las decisiones, los deseos de la psiquis de cada uno, ¿no? Tendiente a cuál es su objeto, digamos, sexual. Entonces, también este tipo de percepción sobre el sexo adolece, digamos, o establece una distinción que es un dimorfismo o un binarismo. O sea, los sexos reconocidos en un principio son solamente varón y mujer. Siempre, cuando hablamos de sexo, hablamos de varón y mujer, y cuando hablamos en términos de género, hablamos como femenino-masculino, ¿no? Entonces, hablamos de este dimorfismo o este binarismo que evidentemente es también un tipo de reducción cuando sabemos que
en muchos casos no se ajustan a esta distinción, y acá podríamos hablar también de recuperando las perspectivas de Foucault, ¿no? de cómo el Estado, a través de sus instituciones y en especial a través de la medicina, tiende a disciplinar, ¿no? Tiende a disciplinar y a corregir, ¿no? Hablamos de cómo el médico también corrige a través de una cirugía correctiva o luego a través de shocks hormonales, corrige si el sexo aparece desviado de la normalidad, ¿no? Foucault siempre habla de estos procesos de inclusión-exclusión a partir de determinadas normas, ¿no? Y aquello que no encaja perfectamente en la norma es lo desviado, es lo antinatural, lo contranatural, es incluso lo perverso y hasta lo criminal, ¿no? Estas son las políticas de lo que Foucault llama la biopolítica, o de otro modo también el disciplinamiento, ¿no? Bueno, ¿qué es entonces, qué es el género? Si el sexo es biológico, si es natural, si es anatómico, en cambio el género es una construcción cultural, histórica, social, que en principio, en un primer momento, se la liga muy fuertemente al sexo, ¿no? Pero se las liga, no es que necesariamente tiene que estar ligada, todo lo contrario. Pero en un primer momento, por eso es que se definen en términos de masculino, también en términos de un binarismo, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Si alguien nace con los órganos sexuales del varón, se supone, se espera muy fuertemente que tenga un género masculino. Y lo mismo si es una mujer, ¿no? Se espera que tenga actitudes femeninas, que tenga costumbres, hábitos, un carácter, o sea, todo un universo simbólico respecto a lo que es ser femenino o ser masculino, en términos de género. Muy bien, entonces, poco a poco, obviamente, este fuerte vínculo, este entrelazamiento entre el sexo y el género, que da lugar a sexogéneros, va a ir desvinculándose, ¿no? Porque aquí hay evidentemente un reduccionismo, y como todos sabemos, actualmente han proliferado los modos en que se consideran estos sexogéneros, ¿no? Hablamos de los travestis, los trans, bisexuales, intersex, agéneros, etcétera, 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 ¿no? Esto parece no tener fin en la posibilidad de cada uno elegir, digamos, cuál es el sexo que tiene y cuál es el género que tiene también, en especial el género, porque el género es aquello que está absolutamente desligado, es una construcción, ¿no? Es una elección y casi una performatividad. También hay otro tipo de reduccionismo en el término género. Género aparece como una categoría casi universal que oculta, que termina por ocultar, como también el género está atravesado por otras variables, como la variable no racial, la clase, la nacionalidad, la religión, etcétera, etcétera. Podemos encontrar varias y diferentes variables, pero género aparece, me oculta todo esto, no me lo permite ver. Bueno, hay una frase que sintetiza este vínculo, esta posible articulación del sexo y el género, que dice: el sexo es a la naturaleza como el género es a la cultura, ¿no? Bueno, entonces, ahora muy bien, ¿qué es el patriarcado? Dijimos que esta es la última categoría que nos interesa abordar, ¿no? Aunque sea en una primera instancia, porque todos estos conceptos a partir de las siguientes clases los vamos a ir, por supuesto que variando, ampliando, discutiendo. Bueno, el patriarcado es, como ya adelantamos, es un sistema de dominación del colectivo de varones sobre las mujeres, sobre el conjunto de mujeres, ¿no? Y que refiere
a una estructura, un poder estructural, mucho más que a un nivel individual, digamos, a nivel individual. Uno puede estar o no de acuerdo al patriarcado, pero el patriarcado como estructura sigue existiendo, ¿no? Pero también al patriarcado se lo ha criticado mucho a esta categoría porque, digamos, también tiene una matriz universal, ¿no? Es decir, ¿existe un solo patriarcado o podemos pensar que hay diferentes patriarcados con diferentes lógicas, ¿no? Bueno, esto evidentemente es esta matriz universal la que se ha criticado fuertemente, y también el patriarcado está atravesado por dispositivos, por variables de tipo etnorracial, religiosa, cultural, nacional. También si los seres humanos nacieron en zonas rurales o en zonas urbanas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los varones esclavos, negros entre comillas, que nacieron en una plantación y que no tenían los beneficios de un patriarcado blanco, ¿no? Podemos hablar de un patriarcado negro, patriarcado blanco, en fin. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, para pensar en otros casos, si una mujer que es a la vez mujer, esclava, negra, que también trabaja en una plantación y que entonces está triplemente sometida a estos diferentes líneas de poder, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Ella misma, que está sujeta a un patriarcado blanco, pero también dentro de su propia comunidad tiene un lugar subalterno respecto a los varones. Sería, digamos, modos mucho más complejos de ver cómo el patriarcado domina desde diferentes lógicas, ¿no? También si pensamos, por ejemplo, algo más actual, en una mujer blanca, digamos, inglesa, de clase alta, como, ¿qué demandas hace respecto al trabajo? ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué espacios quiere acceder en términos del trabajo? Y, por ejemplo, que si pensamos en una proletaria, en una obrera latinoamericana, con otra lógica de trabajo, y cuáles entonces serían las demandas laborales, ¿no? Porque en general las mujeres trabajadoras en América Latina suelen trabajar al par o todavía más que en muchos casos que los varones, ¿no? Entonces, bueno, digamos, acá vemos esta complejidad de un patriarcado que es necesario ver sus diferentes líneas de tensión y sus diferentes lógicas y modos de dominación y sometimiento. Bueno, dijimos que finalmente vamos a hablar un poco de cuáles son las etapas o los modelos del patriarcado, ¿no? Bueno, en general las críticas suelen distinguir dos momentos muy fuertes del patriarcado, no, del feminismo, dos movimientos muy fuertes del feminismo a lo largo de la historia, que van recibiendo diferentes nombres. Un primer momento tiene que ver con el feminismo de la Ilustración, del siglo de las luces, que es el feminismo de la igualdad, y luego, y que surge obviamente en torno a la Revolución Francesa. Y un segundo momento que es en los años 80, 70 del siglo pasado, que es el posfeminismo o feminismo de la diferencia, ¿no? Pero a su vez, María Luisa Femenías, en un texto, en su libro, un libro muy interesante que se llama Itinerarios de Teoría Feminista y de Género. Este libro, yo les voy a dejar un capítulo y se encuentra en la web. Habla de un protofeminismo. ¿Qué quiere hacer María Luisa Femenías con este protofeminismo? Bueno, pero ¿qué pasa antes de la Revolución Francesa con todos aquellos momentos claves en la historia de la humanidad donde las mujeres han hecho demandas, han protestado, han pedido
apertura de determinados espacios, instituciones, leyes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso es lo que ella considera como un protofeminismo y da varios ejemplos, entre los cuales, por ejemplo, está Safo, ¿no? Safo con su grupo de doncellas a las que educaba, ¿no? Y que querían tener mayor acceso a la cultura. ¿Cómo se define este protofeminismo? Bueno, se trata de pedidos, se trata de reclamos hechos en nombre de algunas mujeres, pero no en nombre de todas las mujeres, y que no intentan quebrar, digamos, cambiar el statu quo del patriarcado, sino una determinada configuración que en general determinadas mujeres podían hacer esto, de las clases altas, o por ejemplo sacerdotisas, monjas, en fin, eran mujeres en un punto calificadas, ¿no? Dijimos que entonces el primer feminismo con poder político se articula en torno a la Revolución Francesa, en torno a la Ilustración, al Siglo de las Luces, ¿no? Y a el documento del Siglo de las Luces, ¿no? Que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Como esta declaración es la que nos va a decir que los hombres, todos los seres humanos nacen iguales, libres e iguales, y tienen iguales derechos dados por el nacimiento mismo. Entonces lo que las mujeres aquí advierten es que esa es una declaración de derechos, pero que en la práctica a ellas no se les otorgan estos beneficios. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a solicitar esta declaración, digamos, estos derechos, van a solicitar estos derechos para ellas mismas, pero no saliendo de esta declaración, de este documento, sino internamente, desde aquí. Es decir, el documento sostiene que todo ser humano será beneficiado con estos derechos, entonces ellas también deben serlo. Esta es una típica estrategia de los sectores marginales y va a ser muy utilizada también por el feminismo continuamente, ¿no? A lo largo de su historia. Es decir, recuperar un documento, una ideología elaborada desde el patriarcado, buscar las fisuras o las contradicciones, ¿no? dentro de ese texto y reutilizarlas para su beneficio. Entonces ellas van a reclamar en estos términos los derecho a la educación, derecho a intervenir en las asambleas, derecho a manejar, a administrar sus propios salarios, la herencia, las propiedades, derecho a la potestad sobre los hijos, derecho a tener un pasaporte, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que interesa es que estos derechos que ellas solicitan los hacen en términos de igualdad. Esto es muy importante porque arma todo un modelo, ¿no? El modelo del feminismo de la igualdad. En cambio, como ya adelantamos, el segundo gran momento se va a articular un cambio, digamos, de este modelo, se va a articular a partir del giro de los post, ¿no? Hacia los 70, los 80 del siglo pasado. Entonces acá va a surgir el feminismo postmoderno, postestructuralista, deconstructivo, el feminismo de la diferencia, que va a recibir un poco todos estos nombres y que se va a articular básicamente en torno a el giro de los post, dijimos, pero también a la categoría de différance de Jacques Derrida, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir las mujeres acá? Van a decir, bueno, a ver, la igualdad en realidad ocultaba, era una máscara, pero detrás de esa igualdad estaba el sujeto privilegiado de esa igualdad, era un hombre blanco, ciudadano, educado, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, preferimos la diferencia que nos permite articularnos en nuestra propia
particularidad, de nuestra propia identidad. Desde luego que de ningún modo estos dos modelos, digamos, son los únicos que son los únicos modelos del feminismo, ¿no? E incluso hay muchísimas etiquetas que nos hablan de un feminismo liberal, de un feminismo socialista, de un feminismo radical. Hay quienes hablan de la escuela angloamericana, de la escuela francesa y, en fin, vamos a ir, un feminismo esencialista, vamos a ir viendo a medida que corran las clases, cómo van surgiendo diferentes términos. Bueno, hasta acá llegamos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.